muchachos. Empezar con nuestra clase de hoy. Vamos a intentar trabajar con, con pequeños videos en los cuales vemos un poco de teoría y se encarga una actividad y una tarea que pues van a tener que subir, ya sea en plataforma o en dado caso, si se llega a solicitar así, pues por correo, ¿no? Ya sabemos, dependiendo de cada situación. ¿Ok? Pues bueno, vamos a iniciar con nuestra materia de etimologías grecolatinas, como ya habíamos comenzado. Ya después de haber revisado los cuestionarios introductorios que me mandaron, pues con base en eso implementamos estos videos y queda la pregunta para que la contesten de si consideran que pueden asistir a una clase en videollamada a la semana. ¿Sí? Ya se les había preguntado en el cuestionario, pero se las vuelvo a poner sobre la mesa, ¿no? Para que lo consideren en caso de ser necesario. Entonces, pues bueno, ya más o menos me conocen. Soy Alan Torres y pues este es mi correo, ¿no? Que ya vimos que nos va a ser de utilidad en ciertos casos. Pues vamos a iniciar, muchachos. Y claro, vamos a empezar con trabajo. Nuestra actividad 1 de nuestro primer corte es esta que tenemos aquí, es la página 15 del libro de texto. Que profe, que si no tengo todavía no tengo mi libro de texto, pues aquí está, no hay excusas. ¿Sí? Ya sea que lo pasen en su libreta, le tomen fotos y lo manden, o quienes ya tengan su libro, pues lo rellenan directamente y toman foto y lo mandan, ¿no? Ya dijimos que va a ser por plataforma, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con esto, que es una pequeña introducción, un poco de a ver cómo andamos y nociones que podamos tener acerca de lo que es la materia, ¿de acuerdo? Y ahora sí, vamos a comenzar con, primeramente, lo que es etimologías, ¿sí? ¿Cómo vamos a definir etimología? Bueno, pues si nosotros nos ponemos a pensar, supongo que en algún punto en alguna clase les han pedido buscar alguna definición y pues recurren a internet, la googlean y ven en internet qué les aparece. Y en muchos casos, en las definiciones, nos aparecen cosas de este estilo, ¿sí? Nos dice la palabra y nos aparece dentro de la definición este tipo de letras, ¿no? Que bueno, ya varios han de conocer que pues es el alfabeto, el griego, ¿no? Y a partir de eso se forma una posible definición, como en el caso de aquí tenemos que etimología es de origen griego, que viene de la palabra etimología, que en su traducción al alfabeto de allá, pues sería de esta forma, y dice que se forma con el adjetivo étimos, que viene de lo que es verdadero, o a referirse a lo verdadero, y se forma con el sustantivo logos, que viene de lo que es palabra. Y finalmente se le agrega el sufijo ia, que habla de una cualidad. Entonces, si juntamos estas raíces, podemos formar una especie de definición, lo cual es que etimología o sería la rama de la lingüística que estudia el significado verdadero de las palabras. Ahora, aquí hay un detalle con esta parte de aquí que es verdadero. ¿A qué se refiere con el significado verdadero? No es que se esté refiriendo a lo verídico, a que ese es el significado literal de la palabra, ¿no? El verdadero, sino que se está refiriendo al significado original, ¿sí? ¿A cuál es el significado que en un origen tenían las palabras? Tal vez actualmente haya un significado diferente para esta palabra.
Un ejemplo es la palabra átomo, que bueno, según yo, ya debieron de haber llevado química y ya nos debe de sonar más o menos lo que es un átomo. Y pues sí, también es una palabra griega que es utilizada, o que fue utilizada, mejor dicho, por pensadores como Demócrito, quienes creían en ese tiempo, en los tiempos de Demócrito, creían que las partículas no se podían descomponer. Ajá, era indivisible. Es por eso que justamente eso significa la palabra átomo en griego, indivisible. ¿Sí? O sea, se le dio ese nombre porque pues se creía que ya no era divisible, ¿no? Ese tipo de partículas. Cosa que es diferente a lo que conocemos ahora, ¿no? Bueno, ha pasado muchísimo tiempo y actualmente pues tenemos otra definición. Y no es que le hayamos cambiado, no es que ya no se llamen átomos, sino que todavía se llaman átomos, pero su significado ha cambiado. A eso hacía referencia a esto del significado verdadero, ¿sí? Aunque actualmente átomo no significa indivisible, su significado original sí es indivisible, aunque actualmente ya tiene otro significado, ¿no? Por cómo ha avanzado la ciencia y los descubrimientos que se han hecho. Entonces, podemos concluir que las palabras cambian, ¿sí? Y que esto no dejarán de hacerlo mientras la lengua esté en constante transformación. Es decir, podemos encontrarnos un sinfín de palabras que hace mucho tiempo significaban una cosa literalmente y que a lo mejor ahora las utilizamos desde otro punto de vista y posiblemente con otro significado. Entonces, ya enfocándonos de manera más general con lo que es la etimología, nos preguntamos cuál es su campo de acción, ¿sí? ¿De qué se encarga esto que es la etimología? ¿De qué se encarga? Y bueno, pues podemos verla como la ciencia que parte de la forma actual de una palabra y a partir de su pasado va estudiando las transformaciones morfológicas por las que ha pasado dicha palabra, ¿sí? Y el cómo también se ha modificado su significado, con el propósito de llegar al principio lingüístico de los tiempos. Es decir, prácticamente el campo de acción de esta rama es el estudio de la palabra, ¿no? Desde un comienzo, cómo se ha modificado su significado, qué ha cambiado en ella, cómo se utiliza en la actualidad y este tipo de cuestiones. Entonces, en este punto podemos notar que desde tiempos antiguos, desde estos tipos que como ya mencionamos como Demócrito, hasta la actualidad, hay personas que están interesadas en el origen de las palabras, ¿sí? Y bueno, a lo mejor nunca nos lo hemos preguntado, pero a lo mejor es buen momento ahorita. Ustedes se han preguntado en algún punto de su vida cómo o el por qué se le da cierto nombre a algunas palabras. Por ejemplo, no sé, vámonos con algo sencillo, al carro, al automóvil. ¿Por qué se le llama automóvil? ¿De dónde viene la palabra automóvil? ¿Sí? ¿A quién se le ocurrió ponerle automóvil a eso? O no sé, a lo mejor pensar en los primeros habitantes que existieron en el planeta y en ese punto de la historia en donde comienzan a darle nombre a las cosas, ¿sí? ¿Cómo? Por ejemplo, no sé, vamos a pensar en animales, ¿no? Como en el perro. ¿A quién se le ocurrió que el nombre de ese animal iba a ser perro? ¿Por qué perro? ¿De dónde viene la palabra perro? ¿Sí? ¿Qué significa para que se le haya asignado ese nombre pues al animal? Y así, entre otras cosas. No sé si alguna vez lo hayan pensado, pero es interesante esta reflexión en torno
por qué se llaman así las cosas y cómo han cambiado, si es que han cambiado, a través del tiempo hasta el momento en que estamos ahora, como fue el ejemplo del átomo, ¿no? Que en los tiempos de Demócrito la palabra átomo se usaba para decir algo indivisible y actualmente pues tiene un significado totalmente diferente, ¿no? Dentro de las personas que han destacado por estudiar esta parte de lo que es la etimología, centrarse en el estudio de lo que ya hablábamos, respecto a lo que es el origen griego, pues podemos encontrarnos a dos personas muy famosas, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado hablar de ellas en algún punto, que eran de estos tiempos donde se dedicaban a estudiar lo que sea. Y pues tenemos a Platón y a Aristóteles. Y dentro del latín, que también nos vamos a encontrar con definiciones que no vienen del griego, sino que vienen del latín, tenemos a Marco Terencio, Elio Donato y San Isidro de Sevilla, ¿no? Son personajes destacados o que han hecho obras importantes en el área de la etimología. Bueno, ¿serán los únicos? Actualmente ya no se hace nada. Pues sí, de hecho, actualmente, o más recientemente, mejor dicho, ha habido personas que siguen estudiando en base, o con base, perdón, en lo que es los cambios de o el origen de las palabras, ¿no? O en el área literaria, como lo es Antonio Latorre y José Moreno de Alba, ¿no? Al menos en esta parte de México. Quien esté un poco más interesado, pues los puede googlear, ver cuáles son sus obras o a qué se han dedicado en lo que ha sido su proyecto de vida y el ver por qué son considerados destacados en nuestro país. Y bueno, ahora vamos a checar por qué estamos estudiando etimologías. ¿Cuál es la importancia o cuál es la utilidad de llevar esto? ¿Para qué me va a servir? ¿En qué me ayuda conocer de etimología? ¿Será capricho nada más? Pues no, vamos a mencionar aquí al menos 7 razones importantes del por qué estamos checando justamente esta materia. El primero es que al estudiar etimologías, esto nos sirve para descifrar conceptos, esclarecerlos y definirlos con más precisión. Es decir, que una vez que nosotros estudiamos etimología y empezamos a comprender cómo funciona, vamos a tener más claridad en torno a ciertos puntos cuando se nos pide investigar algún concepto o vamos a comprender más, ahora sí, las definiciones que se nos estén pidiendo. Vamos a tener otro punto de vista en torno a las definiciones que vamos a estar aprendiendo. ¿Sí? Además, funciona como auxiliar de la memoria, ya que al conocer la raíz de una palabra, es más fácil que sea retenida. Es decir, que, por ejemplo, no sé, espero que a lo mejor, o lo ideal sería que después de, por ejemplo, la palabra etimología, que ya acabamos de checar, pues se nos quede un poco más grabada. A lo mejor no literalmente de dónde proviene del griego, pero pues sí al menos su significado, ¿no? O por ejemplo el átomo, que se nos quede grabado que átomo significa indivisible, ¿sí? Este tipo de cuestiones pues son características que resaltan de lo que tradicionalmente se ve. Entonces suele ser, como ya se menciona aquí, un auxiliar para apoyar a la mente. ¿Sí? Además, ¿qué tal andamos con la ortografía? ¿Sí? Por ahí estuve leyendo unos mensajes que me han mandado, ya sea en el grupo o por correo, pues he visto que tenemos algunos detalles de ortografía. Y justamente también nos va a ayudar con esta parte ortográfica, ¿sí? Se reducen los vicios del lenguaje y se enriquece nuestro vocabulario. Conocemos más palabras,
sabemos cómo escribirlas, sabemos cómo usarlas y tenemos un vocabulario más nutrido y por lo tanto fluido. Además, son de gran ayuda para establecer relaciones de sinonimia y reconocer el valor independiente de cada uno de los términos con base en su origen. ¿Sí? Bueno, esto ya es un poco más enfocado a lo que es literalmente la etimología, que bueno, si hay algún interesado en las ramas de lo que es la lingüística, pues esto es el comienzo prácticamente de eso, ¿no? Facilita la formación de nuevas palabras, porque pues bueno, como vimos al menos en la parte de cuando se mencionó la definición de etimología, la palabra etimología está compuesta de diferentes palabras que vienen del griego, que significan algo, que al final enlazamos esas definiciones de las pequeñas palabras en griego y se forma la definición de lo que es la palabra, por ejemplo, en este caso de etimología, ¿no? Entonces, al presentársenos una nueva palabra y conocer de dónde vienen del griego, pues podemos formar nuevas palabras, así como nuevos significados, ¿no? O los significados de algunas palabras. Además, permite establecer puntos de contacto entre idiomas afines y nos dan la oportunidad de entrar en contacto con nuestro idioma desde nueva perspectiva, ¿no? Les comento, o sea, normalmente no es tan común que nos hagamos preguntas en torno al idioma en el que hablamos. Pero pues es importante hacer esta relación entre el origen de nuestro idioma y que conozcamos a partir de ello, ¿no? Y bueno, para finalizar con este pequeño video, que sería nuestra primera sesión, pues vamos a dejar tarea. Que va a estar nombrada tarea 1, ¿no? Ya hablamos de lo que vimos al principio, que es la actividad 1, y esta es nuestra tarea 1. Va a ser la página 18 y 19 del libro de texto, donde hay que contestar algunas preguntas en torno a lo pequeño a la pequeña información que acabamos de ver, y pues si es necesario, hacer una breve investigación en internet o en algún libro. ¿De acuerdo? Profe, yo no tengo el libro, no hay problema. Aquí está. Esta es la 18 y esta es la 19. ¿Sí? Vamos a empezar a trabajar y a tener nuestra cabeza ya enfocada en lo que viene siendo la etimología y el de dónde vienen las palabras y cuál es su significado, vamos a llamarlo verdadero, que ya dijimos que se refiere a original. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar a pensar en ese sentido. Y además, una pequeña investigación sobre cuáles son las disciplinas con las que se relacionan las etimologías. ¿De acuerdo? Investiguen en internet, en libros, en lo que ustedes quieran, cuáles son las disciplinas con las que se relacionan las etimologías. Es una tarea sencilla, simplemente es investigarlas, que ustedes anoten y me manden esa lista de de se me fue la palabra, de disciplinas, ¿de acuerdo? Ahora, no nada más es investigar y copiar. ¿Qué quiero? Quiero que la investigación, que aunque es pequeña, simplemente quiero la lista, no quiero la definición de cada cosa, quiero la lista de disciplinas. Entonces, no les estoy pidiendo demasiado, pero quiero que venga con su fuente bibliográfica. ¿Sí? Profe, no sé qué es una fuente bibliográfica. Pues es prácticamente el de dónde sacamos la información. ¿Ok? Entonces, tiene que ser una fuente que no sea Wikipedia, o puede ser Wikipedia, pero tendría que estar complementada con otra cosa, ¿no? Ya sabemos que Wikipedia no es tan confiable porque cualquier persona la puede editar. No es que no sirva la información que esté en Wikipedia, sino que a veces no es tan confiable, ¿no? Recomienda por eso una información más segura. ¿Okay? Pues tiene que venir con su fuente bibliográfica. Quienes no sepan, pues investiguen cómo se hace una fuente o cómo se escribe, mejor dicho, una fuente bibliográfica. Para eso hay una pista y lo pueden buscar como APA. ¿Sí? Y bueno,
esto me lo van a subir por plataforma. Ya verán en plataforma el espacio para subir tanto la actividad 1 como la tarea 1. Pues con eso concluiríamos nuestra primera sesión. ¿De acuerdo? ¿Para cuándo vamos a entregar esto? Para el miércoles. Es decir, tienen todo hoy, todo mañana y el miércoles para entregar esta tarea. ¿De acuerdo? Lo más probable es que el miércoles les dé un video de una segunda sesión que se entregue el sábado, por ejemplo. ¿Sí? Eso ya lo diré en nuestro próximo video, muchachos. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Si tienen alguna duda o pregunta, pues ya saben que me pueden mandar este mensaje de WhatsApp, ¿no? Y piensen en la opción que les digo, de si ustedes creen que es viable una clase por videollamada. O bueno, si tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Okay? Muchachos, que tengan un buen día y nos vemos a la próxima.